El único calzón roto que me iba a quedar a mí era este. Yo andaba con una pantaleta rota en la cartera para yo venirte a hacer un chiste, sí lo hice. Y aparte, aquí en Chile no es que le dicen palomitas o cotufas, aquí les dicen cabritas. ¿Qué? El problema es que ya tengo como 10 minutos aquí esperando al lado de la máquina y esta vaina no ha hecho absolutamente nada. Había que apretar el botón, nunca apretamos el botón. ¡Ah, coño! Ya va, ahora sí lo está haciendo. ¿Cómo están? Andamos en Chile, específicamente en Santiago. Y ahora sí es que empieza el año con el típico video de este canal probando dulces. Tantos años que tengo viniendo a este país y ahora sí, como dirían acá, zapa culiá, no has hecho el video probando dulce. Me pasé, ok, me pasé, perdón. Sí, ya no te pongas así, te voy a pedir que te calmes. Todavía hay muchas cosas que no he probado. Aquí hay dulces, acá hay vainas que tienen nombres de pantaleta rota, hay otras que se antojan solo en el verano, otras que la gente dice, uy, está lloviendo, vamos a hacer una sopepilla, un montón de cosas curiosas que hoy las vamos a probar. Vamos a empezar nuestro recorrido por la Plaza de Armas porque me dicen que por aquí hay varios puestecitos, varias panaderías tradicionales donde podemos encontrar una que otra cosa sabrosa, así que no se diga más, empecemos. Entramos a este pasaje, miren qué largo es, se llama Fernando Concha. Aquí venden más que nada es comida, lo que andamos buscando es dulcitos, más cositas tradicionales. Pero quiero que vean esto de aquí, vean cómo te ponen aquí la comida. Yo me imagino que esto lo preparan diario, porque yo sí había visto en diferentes países que luego te ponen la exhibición del plato de plástico o de cera para que la gente se haga una idea de cómo es el platillo. No, aquí es la comida, o sea, es real cómo se ve. Yo me imagino que eso lo han de cambiar diario o al menos 2 veces al día, porque lo que es el aguacate tú lo dejas 2 horas afuera y el aguacate se pone negro, hermana. Entonces yo no creo que eso aguante mucho. Sí es buena estrategia porque sí se te antoja más, pero yo creo que lo tienen que estar cambiando constantemente, imagínate tú. Pero me encantó. Continuemos a lo que vinimos, a buscarnos un dulcito que nos revuelva los parásitos. Vamos a empezar con el mote con huesillo. Para este calor que está haciendo, esto está buenísimo. Quiero que vean esta bebida súper tradicional y típica de Chile. Está muy pero muy raro, ¿ok? Creo que nunca la he probado, esta es la primera vez que la voy a probar. Quiero que veas esto que tiene aquí que se ve súper raro, parece como un cerebro de pájaro, ¿sí o no? Este es el huesillo y es como el centro, la pepa, la semilla del durazno. Está súper raro y el mote es lo que está en la parte de abajo, que es mote de trigo. ¿Estás viendo eso? Cuando yo lo vi por primera vez yo pensé que era arroz, o sea, a simple vista no se antoja mucho, o sea, como que tú lo ves así, tú dices no se antoja mucho, obviamente está frío para refrescarte, ¿no? Pero me dicen que es delicioso. Oye, está muy bueno, sabe un poquito a papelón, panela, que le dicen así en algunos lugares. La verdad es que sí está bien bueno y bien fresco. ¿Y será que esto también uno se lo puede comer? Sí escuché a una chica que lo estaba pidiendo sin huesillo. Entonces, como que el que quiera lo puede pedir con esto y el que no le guste, está bien. A ver. Sí, es durazno. Normal. Un duraznito ahí como todo machacado. ¿Y el trigo será que se lo come uno así? Ya, literalmente sabe a puro trigo, está raro, porque siento que estoy comiendo como arroz. Está raro, pero está bueno. Yo pediría el puro juguito, porque el puro juguito está bien, pero bien sabroso y sí refresca bastante. Y me dicen que esto solo se vende en verano, que en invierno sí los puedes encontrar, pero muy poco. De hecho, el vendedor de este puestito me está diciendo que él trabaja en verano vendiendo mote con huesillo y que en invierno transforman el carrito y venden cacahuate o maní caliente, que va variando el producto, depende de la temporada. Bastante inteligente porque con frío pues no aplica. Entonces, para refrescarse uno.
Le estuve preguntando a los señores que venden esta bebida tan sabrosa, el mote con huesillo en el centro. Señor, ¿usted será que me puede explicar cómo la preparan? Porque me da mucha curiosidad. Y todos me decían exactamente lo mismo. Es que nosotros no la hacemos. La compramos a una empresa que se llama Capihue y nos venimos aquí a revenderla a los puestitos. Y yo, ok. Y que me dan la dirección y que vengo a preguntar si me dejan grabar. Y pues ya estamos aquí. Me dijeron que es un proceso sencillito, pero que muy sabroso. Entonces mira, me acaban de dar esta cosita para el cabello, porque no creas tú que yo te voy a hacer a ti la cochinada de dejarte un pelo mío ahí en el mote con huesillo. Yo no soy ese tipo de persona. Yo me voy a recoger bien mi cabello y ahorita vamos a pasar para que nos enseñen cómo se hace. Les presento a Francisco, que él es el encargado de este lugar y nos está permitiendo grabar todo este proceso tan fascinante porque es una bebida muy popular y este es el primer paso, ¿no, Francisco? Sí, así es. Aquí nosotros almacenamos todo lo que es la materia prima, todo lo que nosotros utilizamos para poder elaborar la bebida de acá de Chile. Y por ejemplo, tengo una duda, ¿como cuántos kilos o tal vez toneladas de durazno? ¿Cuántos llegan a usar al día o tal vez al año? Sí, mira, por lo menos ahorita en temporada de verano, al día por lo menos hacemos 180, 200 kilos de huesillos. Cada cajita de estas son por lo menos unas 10 kilos de huesillos. En el año podemos pasar las 30 toneladas. ¡Wow! Es muchísimo. Los 365 días al año estamos cocinando, estamos produciendo. Para nosotros es bastante importante, no nunca parar la producción, porque siempre tenemos ventas, siempre estamos en constante comercio con este producto. Ahorita andamos en la bodega donde se guardan todos los envases, como estos de aquí, y me está explicando acá Francisco que a la gente le encanta tomar esto en diciembre, porque aquí el diciembre es caliente, es pleno verano. Sí, más que todo como en esas fechas de Navidad, de esos días 24, 25, la gente igual viene a comprar su formato familiar para llevar, compartir con sus familias como un postre. Variamos los tamaños también porque hay quienes llevan poco, pero hay quienes llevan muchísimo. Claro, así. ¿qué tal son una familia como de 50? Puede pasar. Sí, exactamente, sí, tendrían que llevarse como unos 60 litros, 100 litros de jugo. Exacto, y hay personas que lo llevan. ¿Y esta receta que ustedes preparan, cuántos años tiene más o menos existiendo? Mira, por lo menos la receta data, como te comentaba fuera de cámaras, de tiempos indígenas, ¿sí? Claro. Que igual comían trigo, igual de la fruta deshidratada sacaban el jugo. Industrialmente, de alguna forma o comercialmente, está como hace unos 40 años que la marca tiene la receta y tiene todas las propiedades acerca de ella. Ahora sí nos van a mostrar el proceso como tal. Estas son las ollas, ¿no? Este es el corazón de la producción de nosotros. Es donde ocurre la magia, por decirlo así. Aquí donde cocinamos y hacemos la cantidad de litros necesarios que se puedan vender. Yo tengo una duda, más o menos como de cuántos litros es una olla de esta. Mira, cada olla de estas tiene una capacidad de 1000 litros. ¿Y nos podemos subir aquí? Sí, por supuesto, vamos. 1000 litros, imagínate, gracias. A ver, wow, se siente aquí bien, pero bien caliente. Aquí nosotros preparamos con agua, la cantidad de huesillos necesaria para la receta. ¿Durante cuánto tiempo tiene que tener esto acá el huesillo? Mira, nosotros lo dejamos 2 horas, más o menos. En un proceso de 2, 3 horas, ellos ya están listos para ser bajados a nuestra sala de proceso para poder empezar a servir. ¿Y cuántos litros preparan al día? Ahorita estamos preparando por lo menos unos 5000 litros diarios. Es un proceso bastante sencillo porque básicamente sería el juguito del durazno y lo otro que lo complementa es el mote de trigo, que ya nos mostraron cómo lo empaquetan al vacío y depende de la cantidad que compras te dan una bolsa grande o una bolsa pequeña. Y aquí estamos ahorita en la nevera donde lo guardan todo para que se conserve. Mira, aquí está el mote de trigo de 1 kilo, lo van guardando en bolsitas y está pero bien frío aquí. De las ollas gigantes que vimos en la parte de arriba, tienen acá una tubería por la que baja todo el juguito y aquí lo van poniendo en los baldes para que la gente ya llega, lo compra y ya está preparado. Aquí está calientito, obviamente después se tiene que refrigerar para que esté frío, ¿no? Porque con este calorón, mira, me dan el mote con huesillo caliente y me desmayo. Y después de todo el proceso que vimos acá, te lo sirven. Y queda bien, pero bien sabroso. De verdad es que bien refrescante. ¿Y saben qué? Aprendí que no tiene piloncillo, papelón, panela. Pues yo creí que tenía. Aquí en Chile eso le dicen chancaca. Y sí sabe como un poquito. O sea, yo te lo juro que creía que lo tenía, pero me dicen que la receta que manejan aquí no la tiene, pero que muchas personas que lo hacen en su casa sí le ponen un poquito para endulzarlo. Y la verdad es que es completo. Mira, te refresca y te llena. Por si andas por ahí con hambre, te comes aquí tu mote de trigo. Un alimento completo esto.
Entramos a una panadería que queda por acá cerca que se llama San Camilo y encontramos esto que se llama Berlín, que sinceramente se parece mucho a algo que en Venezuela le llaman bomba rellena. Vamos a ver cómo está esto. ¿Qué? ¿Tendrá mucho? La verdad, yo pensé que iba a salir así un vainero, iba a ser un desastre, se iba a chorrear todo y esto va a ser muy épico. Sí tiene, pero pensé que iba a tener mucho más. Ya te voy a describir cómo está esta situación. Tiene, aquí le dicen a este relleno manjar, es lo que se llama arequipe o dulce de leche. El pan se siente sequito, como el manjar está húmedo, hace un buen contraste, está bastante rico y este es así como azúcar glass, azúcar como en polvito. Está bastante rico, la verdad, me gustó mucho, pero siento que es este tipo de pancito que tienes que tener una bebida, bien sea un café, lo que sea, un vaso de agua, porque el pan te deja como que... Secta, hermana, pero está delicioso. Me gustó mucho el Berlín. No creas tú que lo voy a botar, lo guardo porque más tarde me lo como. Aquí no se pierde nada. Y también compramos estos que se llaman chilenitos. Se parece mucho a un alfajor y quiero que lo veas. Es como una especie de pancito o galleta y en la parte de adentro tiene dulce de leche. Aquí el manjar, el arequipe es vida. Lo vas a ver en todas partes. Voy a probar primero la pura galleta. La galleta se siente bastante tostada, está bastante rico, me gusta. Es como durito, no sabría con qué compararlo, tal vez con el casabe, no sé si ubican esto. Como una galleta María cuando dejas el empaque abierto y la dejas ahí varios días, que se pone así como un poquito más dura, así, mira, porque ve, es como crujientita, es rico, me gustó. Y esta presentación de chilenito lo tienen relleno de chocolate, que ahí ya se parece más a un alfajor, ve, con la capa de chocolate gigante. No, está buenísimo. El chocolate está en su punto, como que no te empalaga tanto. Estoy haciendo un desastre aquí en el medio del banquito, pero no importa nada. Mira, ya el banquito, ya las palomas se lo cagaron. Entonces que yo le echo un poquito de chocolate no hace mucha diferencia. O sea, lo vas a confundir con un pedacito de mierda de paloma. El poquito de chocolate que se me cayó ahí. Y este es como espolvoreado. Mira esto, este sí. ¡Qué rico se ve! También bueno, ¿ok? Me gustaron muchísimo. Muy, pero muy parecido a un alfajor argentino, sin que se me vayan a enojar, porque entonces luego van a decir, no, que el alfajor es mejor, no, que el chilenito es mejor. El sabor es muy, muy similar. Sé que no es lo mismo, se siente diferente, pero es bastante similar y están los dos buenísimos. Me encantó. Y cada chilenito y cada berlín me costó alrededor de $1 aproximadamente. La verdad es que está bastante bueno. Nada mal, sabroso. No pasa nada. Me estaban vendiendo aquí un par de medias, pero ahorita no estamos necesitando medias. Tal vez al rato, porque coño, el calor que está haciendo aquí, hermana, a mí me sudan los pies. A lo mejor al rato lo considero. Entramos a un centro comercial para pasar al baño y me encontré con una máquina que hace algodón de azúcar. ¿Qué? Yo nunca, de verdad, nunca en mi vida había visto una máquina como esta, en la que tú le metes un billetico y te da un algodón de azúcar fresco, tibio y delicioso. El problema es que ya tengo como 10 minutos aquí esperando al lado de la máquina y esta vaina no ha hecho absolutamente nada, pero absolutamente nada. O sea, hace como un ruidito extraño, como que si estuviera trabajando, pero no siento que haga algo realmente. Nos cobró 1.000, que aquí en Chile le dirían una luca. O sea, si te dicen 5 lucas, son 5.000. Pero bueno, no me ha dado absolutamente nada, entonces yo no sé si me debo de sentirme estafada, o sea, en qué punto de la espera me tengo que sentir estafada. Aquí dice que tiempo de espera 2, no sé si serán 2 minutos, 2 horas, 2 días, dice 2. O sea, la verdad es que eso no especifica, porque uno no sabe cuánto tiempo va a tardar eso. A lo mejor la máquina no ha hecho un algodón de azúcar en 7 meses y le toca, bueno, agarrar impulso, pues calentar la vaina. ¿Tú sabes cómo es? Muy buena la idea, muy buen concepto, de verdad, muy moderno. No tan eficiente como uno pensaría, pero queda muy moderno. El principio es bueno, la idea es buena, pero vamos a esperar un par de minuticos más a ver, ¿será que sí o será que, bueno, me voy pues y que le toque a quien le tenga que tocar el algodón de azúcar? Había que apretar el botón, nunca apretamos el botón. ¡Ah, coño! Ya va, ahora sí lo está haciendo. Ahí va bajando el palito y yo criticando la máquina, vale. Mami, fue culpa tuya, nunca apretaste el botón. Y nosotros tan raro. Ahora a partir de ahora sí va a durar. Ah, ahora sí va cambiando el tiempo. Mira, coño, hace sentido todo ahora. Ah,
ya empezó a dar vueltas. Ahí como que se logra ver un poquito el algodón de azúcar. Ahí ya viene saliendo el algodón de azúcar. ¡Ay, qué! Cierra la puertita y me lo avienta ahí, como que si no valiera nada. Se prende la lucecita y ¡ay! Y aquí ya agarramos el algodón de azúcar. A ver qué tal. En efecto, sabía azúcar, sí sabía azúcar. No me estafaron, qué bueno. Estaba yo preocupada. Apriétenle el botón a la máquina, si no, no va a servir. No sean como nosotros, criticando a la máquina. Y fue que nadie apretó el botón. Uno pensó que esa vaina era instantánea. Está bueno, está bueno. No tienen idea de lo mucho que hemos caminado para conseguir este dulce que se llama calzón roto. Y es que todos dicen, no, que en invierno, que se come en invierno. Al parecer uno no puede tener las pantaletas rotas, el calzón roto en verano. No aplica. No aplica, en verano no aplica, en invierno sí, como uno anda muy tapadito, ahí se aplica que se ponga el calzón roto. ¡Qué mal chiste! Ya el sol me dejó, pero estúpida. Después de caminar un montón, por fin encontramos el popularísimo calzón roto en un restaurantito que preguntamos así por pura casualidad, porque ya yo dije, bueno, si ya no lo encuentro, ya me voy, no pasa nada. El único calzón roto que me iba a quedar a mí era este era el único calzón roto que yo iba a tener, el que se le fue el encaje, mira, con la lavadora. Eso era lo único que yo iba a tener y lo único que iba por llevarme para la casa. Me dio pena, ¿viste? Me dio pena porque me miraron así. Esto es el popularísimo calzón roto de Chile. Miren esto, literalmente es masa frita y te le echan azúcar glass encimita. La cosa es que cuando agarran la masa, cuando la están cortando, se rompe y se le abre el huequito en medio. Entonces la gente empezó a hacer el chiste de jajaja, parece un calzón roto, parece una pantaleta rota. Y de ahí fue que salió este nombre tan chistoso, o al menos eso es lo que yo sé, lo que yo investigué. Si tienen otra versión por ahí del nombre, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Vamos a ver qué tal está esto. Ok, una masita frita, sabrosa. Está bien bueno, me gustó. Este calzón roto sí me gusta, no el que traigo aquí, ese no, ese ya hay que botarlo, ¿verdad? Ese no es como que tú digas, no es como que yo me sienta muy orgullosa de esa pantaletica rota, vaya. Pero este sí está muy bueno y por los dos me cobraron 1.500 pesos chilenos, que sería como una luca y media, algo así. La verdad que está bastante bueno. Difícil de encontrar el calzón roto, imagínate, nadie quiere andar con un calzón roto por ahí, pero bien bueno está, me encantó. Estoy feliz, me siento realizada. Yo andaba con una pantaleta rota en la cartera para yo venir a hacer un chiste, sí lo hice. Sí, fui a buscar por toda la casa y le dije a mi mamá y mi hermana, ¿quién tiene una pantaleta rota? Yo necesito hacer un chiste en mi video. Lo logré, lo he conseguido, ya puedo irme. Ahora vamos a probar las papas. Todo esto lo compré en un supermercado. A ver, para los que son nuevos en el canal les explico. La idea es buscar papas que se vean diferentes. Y créeme que yo tengo bastante experiencia en eso porque este video yo lo he hecho en diferentes países. Y he probado hasta papas de por allá, de India, de China, sabor pollo, sabor quién sabe cuánta cosa extraña, porque luego se ponen a inventar unas recetas extrañas. Y aquí lo hemos probado en el canal, entonces mira, compré una gran variedad de vainas. La bolsa está llena, entonces voy a ir sacando y las vamos a ir probando. Vamos a empezar con esta de aquí que son papas fritas sabor merquén. ¿Qué? Mientras la voy abriendo te cuento que es el merquén, porque uno dice, qué cosa tan rara, ¿no? Suena como raro. Pues resulta y acontece que eso es un condimento típico chileno, o sea, lo vas a encontrar en todas partes, de verdad. Y es originario del pueblo mapuche. Es básicamente ají tostado y molido, y ese tipo de ají en especial se llama ají cacho de cabra. Y básicamente lo machacan con sal y semillas de cilantro tostado. Por ahí va la cosa, ¿ok? Espero no estarme equivocando. Es ligeramente picante. Vamos a ver si las papas realmente están picantes o no. Huele a fritanga, hermana. O sea, esto huele a frito. Huele a que estuvo remojado en aceite un buen rato. Tiene muy buen sabor, me gusta. Es como bastante condimentada, rica. Me gusta, pero no la describiría como unas papas picantes. Al menos, bueno, ya yo me acostumbré un poquito a que la comida en México te dicen no pica y tú y que jajaja. Sí picaba, entonces para mí no lo considero picante y yo no es que coma tanto picante, un poquito. El sabor está muy pero muy bueno. Me gustaron las papas fritas de merquén. Continuamos y esto que tengo aquí es súper popular. Son básicamente palomitas caramelizadas, o sea, son
súper dulce, pero me explicaron que estas de aquí tienen algo especial porque están hechas de unas gomitas, unos caramelitos de gomitas súper populares. Y aparte, aquí en Chile no es que le dicen palomitas o cotufas. A ver, si dices popcorn, te van a entender, claro, porque lo estás diciendo en inglés. Pero aquí les dicen cabritas. ¿Qué? O sea, yo había escuchado tantas cosas de cómo le llaman a las palomitas, pero cabritas. A mí me dicen, pásame unas cabritas y yo me pongo a ver para los lados de dónde te saco un becerro, una cabra, una vaina ahí. Porque yo que voy a estar sabiendo que eso es una cotufa, chica. No me lo hagas, no me lo hagas. Me cuentan que aquí la gente come muchísimo más palomitas caramelizadas que cualquier otra cosa. O sea, ellos prefieren, o al menos es lo que yo he visto en la calle, que venden más de caramelo, de dulce, con Oreo, con del sabor que sea, pero dulce, más que las saladas. A veces vas a una tienda y casi no hay naturales o con mantequilla, sino en todos lados las dulces. Te las enseño, ve. Se ven algo así. Qué cosa tan loca, ve. Estas son las populares palomitas caramelizadas. ¿Será que cambia el sabor por color? Porque hay una roja, hay amarilla, hay verdes. Vamos a probarlas. ¡Ay, wow! Están muy buenas. Es como que si te estuvieras comiendo una gomita. Es muy raro porque el sabor es a gomita. ¡Qué rico! Ajá. ¡Wow! Están súper buenas. Entiendo por qué a la gente les gusta tanto. No siento que cambie el sabor por color, pero saben deliciosos a caramelos de gomita. Me encantaron. 10 de 10 a las cabritas frugulé. Siguiente producto, y tengo por acá una presentación de Doritos, el Switch. Mira que yo nunca había visto esto, pero aquí según esta presentación y según lo que yo entiendo, ¿será que la mitad del Dorito sabe algo y la otra mitad sabe otra cosa? ¿O viene un Dorito de un sabor y un Dorito de otra cosa? No lo sé. Por eso lo compré y lo vamos a averiguar en este momento. A ver. Huele como a queso, huele rico, y si es un Dorito bastante diferente. No sé si logran ver ahí que es un Dorito como con puntitos verdes. Está raro, ¿no? ¿Sí lo ven? Porque, wow, esto está muy curioso. Y te puedo decir que todos los que vienen en la bolsa se ven igual. Yo pensé que iba a venir uno de un color, uno de otro color, de otro sabor, o la mitad, como de aquí para acá de un sabor y de aquí para acá de otro. Pues no, todos son así. Vamos a ver qué tal. Tienen como polvito, sabe como a queso parmesano. Y cuando los muerdo, ¿sabes qué? Sabe muchísimo a nacho. No lo compararía con un Dorito normal, pero ¿qué es un Dorito normal para nosotros? Por ejemplo, yo siento que el Dorito de México es súper diferente y hasta pica un poquito, el Dorito normal, el que no tiene picante. Entonces, está muy rico. Ah, bueno, aquí me dice que es sabor como crema y cebolla. Ok, hace sentido. Está bastante bueno, pero me sabe más a nacho que al Dorito tradicional. Próximo producto, por supuesto, las papas Lay's tienen su presentación de sabor merquén. A ver, vamos a probarlas. Me encanta que esta empresa por todos lados se tropicaliza, ¿no? Después, aquí a la gente le gusta papas de pollo. Voy a hacer papas de pollo por aquí y se van inventando. He visto yo papas hasta de jamón serrano. Huele un poquito fuerte, huele un poquito más fuerte que las que probamos anteriormente. Son así como más naranjitas. Vamos a ver qué tal está. Estas sí siento que huelen y saben un poquitito más picante que las anteriores. Ajá. Sí, estas sí pican un poquitito más, pero ligerito, ligerito. Chance si te comes toda la bolsa a lo mejor y ahí sí empiezas a sentir más el chile. Para que sientas ese chile con gusto, chica, sabroso. Ah, mira, sí las compré, las de jamón serrano. Estas yo se las mostré en el video de probando dulces de Argentina, pero esta es una marca 100% chilena. Entonces vamos a ver si el sabor cambia un poquito. Se llaman Marco Polo. Sí huele un montón, pero un montón a jabón. A jabón, ve. Huele un montón a jabón. La tipa está loca, ya no sabe qué dice. Pero mira, esto es todo lo que trae de producto. Este es el color como de las papas. Ahí están. Están bien buenas. Es muy raro que sepa tanto a jamón. O sea, es como que si agarraras una papa normal y le pusieras un pedazo de jamón arriba. Es muy raro, porque luego te queda como la papa masticada en la muela y tú dices, ¿qué comí? ¿Papa o comí jamón? Pues no, comí papas de jamón serrano. Están muy ricas, por cierto, me gustaron. Por aquí tengo varias presentaciones de un producto súper popular que se llama Ranitas. Y hay de verdad de todo tipo de sabores.
sabores. Mira esto. Tenemos las ramitas de sabor churro. ¿Estás viendo eso? Es de churro. O sea, cuando te digo que de verdad venden mucho de todo tipo y de todas las marcas, entré al súper y medio pasillo eran una gran variedad de ramitas. Y las ramitas son estos palitos que están acá. Me recuerda mucho a las papas que se le ponen a los perros calientes, a los completos, pues en Venezuela, o sea, se ven algo así. Uf, huele un montón a canela, como con azúcar, huele delicioso a churro. Me encanta. Te voy a mostrar, mira, voy a partir estos a la mitad. Es como un palito como de masita. Se siente bastante seco, es como más una galleta, ¿sabes? Porque sabe, bueno, al menos este sabe muchísimo a galleta. Y así es como se sienten. De hecho, aquí dice que está hecho de harina de trigo, aceite de girasol y aromatizante idéntico al natural de churro. Agárrate, pues. Idéntico. Una cosa sabrosa. De verdad que sí me gustaron mucho las ramitas. Hay ramitas de queso y no sé si lo logren ver ahí en la cámara, pero tiene como polvito, o sea, sí tiene como quesito. No sé si ahí se logra distinguir. ¿Lo ven? Ese es como el quesito. Sabor queso mantecoso. Es lo que es como que si agarraras la galletita, la ramita y le echaras arriba como queso parmesano. Y por supuesto, si no te gustan esos sabores exóticos de ramita, te la venden así normal, el natural, sencillito, sin nada. Más una galletita. Me gusta. Larga vida la ramita, porque la verdad están bien buenas. Por aquí me quedan otras sabritas, pero mira, estas son como de frutos rojos. ¿Ve esta cosa? O sea, me encanta que tengan una gran variedad de palomitas de colores. Mira cómo se ve. Son como rosadas y moradas. Wow, huele un montón a frutos rojos, pero muchísimo. El sabor se siente bastante suave, se siente más de caramelo el sabor y al final un poquito por allá, como por aquí, como en el esófago. Ay, sí, ¿no? Ya se siente un poquito el sabor a frutos rojos. Están bien ricas, la verdad. O sea, están buenas como para ponerte palomitas de mantequilla, naturales y así mezclarlas todas con estas así. Está delicioso, la verdad. Estos que tengo aquí los compré porque me dio mucha curiosidad, que se llaman sopaepiticas. ¿Qué? ¿Será como una sopaipilla chiquitica? La chiquilla, una chiquilla sopaipilla. Me encantó. Estas de aquí dice que son de sal de mar, chip de maíz y zapallo. Mira, está curioso, las sopaepiticas. Se ven así. ¡Ay! Tan raro que se ven estas. Me gusta. Sí, dice libre de soya, vegano, 100% sabor natural. Oye, están muy buenas. Me gustaron. Parecen como mini sopaipillitas, como mini tortillitas. Mira, me gustó. Qué producto tan curioso. Y son súper crujientes, ¿ok? Están bien, pero bien buenas. Están saladitas. ¿Sabes qué me gusta? Que no se sienten tan grasosas. Porque a veces uno compra unas papas y los dedos te quedan como llenos de aceite. Y estos están como sequitas, crujientitas. Me gustaron las sopaepiticas. Y esta es una sopaepitica también, pero este es sabor pebre chileno. Me puse a investigar qué era eso y resulta que es una salsa muy típica y querida en Chile, muy parecida al pico de gallo, solo que a diferencia este tiene ajo y el pico de gallo no. Los ingredientes de la salsa pebre serían tomate, cebolla picada bien chiquitita, ajo, cilantro, jugo de limón o vinagre, sal, ají y aceite. Entonces vamos a ver qué tal está esto. Ah, está difícil de abrir esta bolsa. ¡Ay! ¿Por qué no abre? Ay, me doblé la uña. Le voy a meter la vieja confiable. Un dientazo. No pasa nada. Ya, la logré abrir. Se ve algo así la papa, como que tiene como polvito. Ok, está bueno. Esto se siente como más crujiente que el anterior. Huele mucho a ajo, huele a monte, a condimento, ¿sabes? Como cuando estás en un mercadito, ese aroma cuando tienen todas las especias así abiertas. Ahí lo huele. Huele bastante bien. Creo que a lo mejor yo me la comería mezcladita, ¿sabes? Como con una salsita así rica. Me gusta. Y al final, cuando ya masticas y tragas, como que te dejas como cierto picorcito. Debe ser del ají. Me encantó. Sí, está muy rico todo, la verdad. Pues listo. Eso ya fue todo. Ahora sí es que sí acabó lo que se daba. Déjenme en los comentarios qué me faltó por probar, cuál se les antojó, cuáles ya conocían y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Ay, como que me quedó algo aquí. Ay, sas.
sas, me tengo que lavar los dientes. Voy a recoger mis cosas y me voy para la casa, ponerle a esto una pincita. Y voy a recoger mi basura. Por aquí se me había caído a mí un pedazo de papa. Se lo llevaron las hormigas, se lo comieron las hormigas, no importa. Entonces voy a recoger yo aquí todas mis cosas para comérmela luego viendo tele, porque me gustaron varias cositas aquí muy buenas. La sopepitica, unos productos, muy buenos productos de calidad. Aquí compré como mucho, fue como mucho esto. Pues listo, chicas, me voy con mi gran costal de papas. No le voy a dar a nadie, porque... No, sí voy a compartir porque eso es mucho, eso es mentira. Chao, me voy.